Vamos a hacer desde aquí, podemos ir mirando hacia el final, hacia donde tenemos la bomba de la misma. Tremendas las imágenes que llevamos padeciendo desde hace ya demasiadas horas. España está ardiendo, Madrid, Ávila, Toledo. Las imágenes son sobrecogedoras. Quiero que vean a un agricultor, de esos que saben verdaderamente del campo y no los juntaletras, de los ecologetas con su cambio climático y demás estupideces que dejan al campo sin poder tocarlo, y de aquellos polvos, esos lodos. Bueno, yo no sé si van ante los polvos o los lodos. En cualquier caso, la estupidez humana de estos ecologistas de tercera categoría que están permitiendo que España se anegue de agua, como fue en el caso de la gota fría, con los cauces de los ríos llenos de basura, y en este caso España está ardiendo gracias a la estupidez de estos juntaletras, su ridículo cambio climático, y no dejar a los hombres del campo desbrozar y hacer lo que Dios manda y no lo que manda el estúpido hombre. Miren este agricultor. A mí me sobrecogen estas imágenes luchando contra el fuego. Agricultor enfrentándose al fuego, también, como siempre, a la policía, a la Guardia Civil, salvando a esos animales que algunos miserables, malnacidos para mí, se los dejan en las casas ardiendo. En fin, lástima, no entiendo cómo es posible que determinados miserables tengan animales de compañía en su casa. He visto cómo la policía, siempre policía, Guardia Civil, siempre héroes, sacaban animales de compañía, que esta basura de gente se deja en sus casas. ¡Qué asco, qué repugnancia, qué basura! Si alguien me está escuchando, solo Dios se habrá apiadado de vosotros mientras que dejabais a vuestros animales como pasto de las llamas. Puedo entender que no se puedan salvar las granjas, aunque me apena brutalmente, pero ¿cómo podéis dejar, cómo podéis abandonar a vuestros gatos, a vuestros perros que os han estado a vuestro lado y los dejáis pasto de las llamas? Sois basura, bien lo sabe Dios. Protección Civil ha mandado alertas, quiero que lo vean todos ustedes. Como ven, debido a la evolución de los incendios en la Comunidad de Madrid, se ordena evacuar a todos los habitantes de Fresnedillas de la Oliva en dirección Valdemorillo, con puntos de acogida en Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas. Del mismo modo, se ordenaba evacuar a los habitantes de Robledo de Chabela en dirección al Escorial, con punto de acogida en Las Rozas, Red de Alerta Nacional, Protección Civil y Emergencias. En fin, tremendo, señoras, señores, cada verano es más aciago. ¿Cómo estás, Pedro Manuel González? Yo, la verdad es que estamos todos, no sé, con el corazón en un puño de ver arder nuestro paisaje, esos animales abandonados. Dios mío. Pues sí, otro año más, ¿no? Parece. Y siempre los problemas de la coordinación de un Estado autonómico que, lejos de favorecer esa coordinación, lo que hace es dificultarla aún más, en tanto que al crearse estas categorías de clase política secundarias para repartirse el poder, que es lo que ocurrió al establecerse
en la Constitución del 78, este Estado autonómico que tenemos, se crean intereses políticos contrapuestos, de clases políticas contrapuestas, que no favorecen en absoluto la solución de problemas de emergencias como esto, ¿no? Prima sobre todo los intereses de la clase política, de una clase política, ya sea la del Estado central o de los estados autonómicos, sobre las necesidades de los gobernados en este caso, ¿no? Ahora hablaremos, creo que en la huella del crimen, creo que lo comentábamos hace apenas unos días, la semana pasada, sobre el número de aviones que tenemos para luchar contra los incendios en España. Pues absolutamente ridículo. Cada vez pagamos más impuestos, la recaudación es absolutamente voraz, es inmoral, probablemente sea ilegal, y luego los servicios cada vez son más lamentables. Es que no quiero hablar, pero creo que tenemos 5, creo recordar, es de la datos que dábamos en la huella del crimen la semana pasada. Yo creo que tenemos 5 aviones dedicados. Me dice que sí. Sonsoles Palacios, ¿cómo estás, Sonsoles? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bueno. 5, ¿verdad? Tenemos. Encantada. Yo creo que tenemos 14, pero realmente creo que funcionan. 5. He escuchado esta mañana 5 o 6, con lo cual se ha pedido ya a la Unión Europea que nos traigan más aviones, y esto es pues nuevamente un fallo del sistema. Un fallo del sistema, efectivamente, dividido en 17 comunidades autónomas, donde a lo mejor un cortafuegos se para en Segovia y no pasa para Ávila. Es absolutamente vergonzoso la falta de previsión, y sobre todo, y lo más vergonzoso, es que no haya una ley nacional de montes para todas las comunidades autónomas, y para que en todas las comunidades autónomas haya ahora mismo una limpieza, que es lo que tiene que haber, una recaudación de material en biomasa, y se resuelva esta situación como se hacía antes, con los propios agricultores, con la propia ganadería, que se deje actuar a la gente del campo y que se invierta en prevención. Lo que ocurre es que la prevención, claro, es mucho menos gloriosa para los políticos, pero sobre todo, efectivamente, que dejen actuar a las gentes del campo, que no vengan estos juntaletras de corbata en oficina de la Torre Picasso. Bueno, digo la Torre Picasso, como podría decir cualquier otro lugar. No tengo ni puñetera idea de dónde se alojan estos ignorantes de la vida. Supongo que a cobrar pasarán por algún punto de recogida. Que dejen actuar a las gentes del campo, por Dios bendito. José Andrés Calderón, ¿cómo estás? Pues viendo estas noticias que a uno se le hiela la sangre, y hay que decir, estábamos hablando de helicópteros, pues hay unos helicópteros en España, helicópteros Kamov, que desde 2022, que son de procedencia rusa, debido a las sanciones que hay respecto a la guerra ruso-ucraniana, pues están inutilizados y tienen una capacidad hidropónica muchísimo más efectiva que cualquiera de los que están ahora mismo utilizándose, pero por estas guerras que están asolando, pues España decide no los puede utilizar. Y es que lo que estamos presenciando, estas imágenes, que a uno se les hiela la sangre, porque además nosotros, ¿no?, de Madrid, pues conocemos a estos pueblos que están muy cerca, solamente a 60 kilómetros de la capital de España, y lo que estamos viendo es verdaderamente aterrador. Esas imágenes que demuestran que España se está convirtiendo, si no lo es ya, probablemente un estado fallido, un estado donde no funcionan la Renfe, donde cuando sucede un incendio somos incapaces de acabar con él, hasta el punto de que incendios que se encuentran en distintos lugares se juntan, como este que hemos visto, ¿no?, que tanto Ávila, Toledo como Madrid pues están conectándose, y la gente perdiendo absolutamente todo, y mientras tanto sin instituciones, unas instituciones que, como vemos, están todo el día robando, pero no hay medios para tener helicópteros, y encima los que tenemos, como estos rusos, pues por cuestiones geopolíticas y por cuestiones políticas, en definitiva, pues no se utilizan, cosa que no tiene ningún sentido que esto esté pasando. Terrible. Efectivamente, Bruselas confirma el despliegue de 4 aviones para combatir los incendios en España. El Gobierno de España ha solicitado a Bruselas la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias, y ha requerido al menos 4 medios aéreos de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. Ayuda que ha sido respondida por Bruselas, que confirma el despliegue de 4 aviones para combatir los incendios forestales en España. Recordemos que el Gobierno ha declarado a última hora de este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila
como consecuencia de la evolución de los incendios forestales ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias y Burgondo, en Ávila. Se han evacuado a cerca de 11.500 personas por la complicación de las llamas. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside además la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias que se celebra en el complejo de la Moncloa. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado al puesto de mando avanzado de Cenicientos. Lo que se trata, y durante esta mañana, fundamental y esencialmente, es de evitar la confluencia de estos incendios, tanto del incendio de Villa del Prado con el de San Martín de Valdeiglesias, que es el de Pelagios de la Presa, una localidad afectada ayer de una forma importante, y también evitar que el de Burgondo pueda confluir desde Ávila, saltar a la Comunidad de Madrid. Según Marlaska, la prioridad ahora es la gestión y poner lo mejor de cada una de las administraciones, porque hoy es un día crítico, pero también consecuencia de esas circunstancias meteorológicas adversas. Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, los incendios forestales han quemado hasta el momento un total de 114.796 hectáreas forestales desde el inicio del año, frente a las 24.133 del mismo periodo de 2025. Decía la presidenta de la Comunidad de Madrid que Madrid efectivamente se enfrenta al peor incendio de su historia. Ella destacaba una buena coordinación frente a mamarrachos, lo cuenta el diario de esta casa. Y al decir mamarrachos, inmediatamente me he acordado yo de Puente, del ministro de Transportes, que en plena ola de los incendios en Madrid, ese macarra, ese bocazas, dice: en plena ola de incendios en Madrid, la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios del Partido Popular. Efectivamente lo publica el diario de esta casa. Llama poderosamente la atención, ¿no?, que en medio de esta situación, no sé si por mamarracho la presidenta de la Comunidad de Madrid se refería a Puente, pero desde luego ha sido leer las declaraciones de la presidenta de la comunidad, inmediatamente ya me ha venido a la cabeza el tipo. ¿Cómo se puede ser tan despreciable? Bueno, es que Óscar Puente todos sabemos cómo es. Sí, bueno, no sé por qué me llama la atención. Que es un hombre sin escrúpulos, un hombre que verdaderamente nada más hay que verle, no, al final no sé si la cara es un espejo del alma, pero es un ser realmente asqueroso, que vive del odio, de la confrontación, que parecía cuando el problema de Adamuz que iba a cambiar de actitud. No, lo que pasaba es que él quería salvar los muebles, pero viendo cómo muchísimas personas están perdiendo sus casas, ¿no?, decenas de casas que han sido quemadas, y lo que sucederá, ¿no?, que ojalá pues los pronósticos pues amaine el viento y se pare todo esto, pero que hable de que si la UME está al servicio del Partido Popular, pues mira, que se vaya a su casa. Esto nos... Esta gente se cree que está en alguna tertulia de Telepedro, pero son ministros que representan a la nación, y en estos momentos tan duros, donde lo que tendrían que hacer es acabar con los problemas que tiene España, acabar con todo lo que nos está llevando, ¿no? Porque detrás de estos problemas de los incendios, por ejemplo, podemos encontrar esos coches eléctricos que no hay quien los apague, ni ha sido uno de los que ha causado un foco del incendio. ¿Qué está detrás de todo esto? De esa política medioambiental que no se dedica a cuidar del campo, porque, como bien dice María José, ¿quién hacen estas leyes? Estos niños juntaletras que viven en ciudad, que no han visitado, salvo ir a la granja escuela del colegio, y se creen con capacidad de todo esto. Mientras tanto, pues vemos como los campos abandonados, porque esas imágenes que hemos visto de ese agricultor, ¿no?, que estaba con su tractor, esa es la España real, esa es la España que quieren acabar con ella. Representa que frente al ocaso y frente al fracaso de las instituciones tiene que venir el español medio, coger su tractor y salvar lo que no hacen otros. Y es que, claro, y que Óscar Puente diga esto, pues como creo que lo vamos a hablar después, pero el mismo propio delegado de gobierno, que es otro miserable. Otro más. Lo que decía al principio. En primer lugar, es el signo de la guerra entre clases políticas que están beligerantes y ponen por encima los intereses de esa lucha política entre esas clases políticas, absolutamente ajenas y desconectadas de los gobernados, ante una ausencia palmaria de representación. Eso por un lado. Pero por otro lado, también es muy importante
leer o ver lo que ha dicho este señor, el señor Puente. Dice, Servicio de Extinción de Incendios del PP. Esto ahora es para tirarle la puñalada a la Comunidad de Madrid, está claro, ¿no? Pero está diciendo... No al lugar. Fijaros en una cosa, está diciendo no de la Comunidad de Madrid, sino del PP. Entonces, esto lo que significa es, recalca por un lado, subraya que estamos ante una permanente guerra entre clases políticas o núcleos de clases políticas dirigentes, reinantes, unas centrales y otras autonómicas, y luego, en segundo lugar, y no menos importante, que viene a reconocer que quienes nos gobiernan, o sea, quien manda, quien tiene el poder político son no la comunidad autónoma, no el gobierno, sino los partidos políticos que parasitan las distintas administraciones públicas, que si existiera eso que se llama soberanía, que no es otra cosa que una ficción, en realidad residiría en los partidos políticos en todo caso. Son los partidos políticos los que tienen la sartén por el mango y por eso esto es una partidocracia, una oligarquía de partidos. Las declaraciones de Puente son absolutamente dantescas. Es el grado más nefasto que puede tener un político que en un momento donde han muerto ya personas pueda hacer este tipo de declaraciones en un medio que lo van a leer millones de personas. Yo con este señor, por llamarle de alguna manera, me parece que todos los españoles de bien deberíamos procurar que salga cuanto antes, igual que todo el gobierno corrupto que está detrás de él. Este es otro de los fallos del sistema que decíamos desde el principio de estas intervenciones, por lo menos la mía, donde te das cuenta que la calidad humana, la calidad de servicio falta en estos políticos y los españoles no nos merecemos esto. Los españoles estamos pagando muchísimos impuestos, estamos trabajando muchísimo para sostener nuestra patria y nos estamos viendo minguneados por esta clase política soberbia que no tiene ninguna formación, ni decoro, ni espíritu de sacrificio. Soberbia e incapaz. Tiene todos los dones de María Antonia. Ya lo saben, no es muy ordinario y lo dejaré solo para aquellas personas que sepan cuáles son los dones de María Antonia, que son las que tienen este gobierno. El Partido Popular, ya que Puente se ha referido a ellos, pide cooperación leal contra el fuego y ve miserable, como todos nosotros, la actuación de este individuo. No puedo más que remitirme a las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que han dicho y han dejado muy claro que en un momento de tanta gravedad como el actual, una emergencia nacional, lo único que puede suceder es una cooperación leal entre administraciones, la máxima coordinación y todos los recursos disponibles para controlar la situación cuanto antes. Popular, ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir, porque hay gente que lo está pasando mal. Tanto la actuación del delegado del Gobierno como, por supuesto, y sobre todo la actuación del ministro Puente me parece miserable. Terrible. La verdad es que poco que añadir. Teníamos unas imágenes concretamente tremendas de cebreros. No sé si podemos verlas. Es que qué horror. Qué horror. Si me permites, también es la rabia de ver estas imágenes, que son las mismas imágenes que el año pasado y que el año anterior. Y entonces dices, pero ya está bien, pero ¿qué clase política de ineptos permite que esto se haga cuando la mejor manera de salvar nuestros bosques y nuestra España rural es con una prevención, por Dios? Entonces dejen a los ingenieros forestales, a los guardias forestales, esos que teníamos antes y que han desaparecido, dejen a las cabras ir al monte, dejen que cojamos las piñas que no nos dejan y que además va cambiando según las comunidades autónomas. Y cómo arden las piñas, y cómo además. Arden, que estallan, que uno de los incendios se produjo además porque una de las piñas saltó un cortafuegos. Entonces dejen ya de hacer el idiota, porque nos están quemando España entera y están provocando muertos. Tendrían que estar todos en la cárcel mañana mismo, de verdad, porque esto es un delito lo que están haciendo con nosotros. Yo digo pero así, ahora es un delito. Ahora vendrán diciendo, ¿se dan cuenta? Es el cambio climático. Estas son la respuesta a una argumentación como la de Sonsoles. Nosotros somos la caña de España, pero es que es el cambio climático, que Agenda 2030.
esto es desesperanzador. Pedro Manuel Sí, González mira, y después inmediatamente Calderón. Acierta Sonsoles cuando dice y habla de clase política, porque no hay sociedad política, hay clase política. Eso es lo importante. Hay clase política cuando el político está más cerca del compañero político de otro partido que de aquellos a los que supuestamente representa, que aquí no se representa a nadie. Y hablabas tú de los dones de María Antonia. De María Antonia. A mí que ya lo conocemos los tres, ¿verdad? A mí se me recuerda a otra María Antonia, que era María Antonieta. También muy... Que cuando... Atina, lo digo por Atina Pedro Manuel González. Lo digo por estos comentarios entre los políticos tirándose piedras mientras la gente se quema. Muy bien. Porque hay una anécdota en la Revolución Francesa, cuando estaban ya todo el mundo sublevado en la calle tomando la Bastilla, le decían a María Antonia: Sire, el pueblo pasa hambre, y decía ella: que coman pasteles. Pues esto es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo, que coman pasteles. Ya tiene el Partido Popular, ya tiene los bomberos de la UME, que coman pasteles. Ahora le están diciendo, Óscar Puente está diciendo a la sociedad española lo que decía María Antonieta cuando estaba la gente en la calle, que coman pasteles. Ahora habrá que ver si los españoles hacemos lo mismo que hicieron los franceses. Bien, yo iba a recomendarle a Puente que estudiara un poquito de historia. Yo creo que el de historia sabe lo mismo que yo de iglús, pero me parece pertinente, si acaso esto cayera en sus manos, que te un repasito, porque quien no conoce su historia, ¿qué pasa? ¡Wow! Está obligado a repetirla. Sí, graciosilla, ¿verdad? Calderón, pero es que si hablamos de Óscar Puente, también hay que mencionar al infame delegado de gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, que tal y como ha publicado OK Diario, tras Ayuso pedir, oye, hay que declarar la emergencia, ha dicho, tiene que justificarlo. Sí. Me recuerda a las palabras de Pedro Sánchez, de no, si necesitan ayuda, que la pidan. Es un verdadero sinvergüenza este hombre, que le encanta multar a los que rezan el rosario, que persiga a la gente en los abortorios, o el propio delegado de gobierno que incluso amenazó hace una semana a Rocafort de denunciarle. Este hombre está en todo esto, pero cuando le piden ayuda porque se quema... ¿no? Creo que no. A Guillermo Rocafort, porque Guillermo tiene una legión, entre los cuales desde luego yo me incluyo. Hasta donde me consta no me ha dicho nada, yo creo que no, pero la realidad está... ¿Dónde está el delegado de gobierno? Increpando al ciudadano, escribiendo en Twitter, te voy a denunciar, pero cuando piden ayuda porque se está quemando los montes en Madrid, lo que dicen es, tiene que justificar a Ayuso. Justificarlo, es que es repugnante. Ha sido vergonzoso, y esto nuevamente, mi queridísimo Pedro Manuel González, pues nos lleva nuevamente a esa cosa estéril, estúpida, que causa muertes, que son las comunidades autónomas, y un gasto que no podemos mantener, y unos muertos que se desprenden de estas gestiones. Podríamos entrar en más detalles, pero no lo vamos a hacer hoy. Eso es lo que decía antes. Mientras el pueblo pide pan, como decía María, coma pasteles. Como no hay pan, que coman pasteles. Pero mira, pues me ha parecido muy interesante la cita histórica. Doctor Guillotín. Bueno, cambiamos de asunto. ¿Qué les parece? Cada uno, ¿verdad?, hace alusión a sus líderes. Cambiamos de asunto y, en fin, dejamos en manos esto del señor, porque claro, si lo dejamos en manos del gobierno, es ¿verdad? que no nos queda otra. Es que no nos queda otra. No nos queda. Exactamente. No confío más en el Altísimo que con cualquiera de esta panda de miserables. Bueno, hablemos de Zapatero. Me viene rodado todo, ¿eh? O sea, de pronto una declaración de un mamarracho, pues a mí me lleva Puente, me lleva Zapatero. Bueno, es tremendo. El juez rechaza anular el caso Plus Ultra por pedirlo Zapatero, dicen, fuera de plazo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones de la causa que había presentado la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. En un auto, Calama señala que el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días, que comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental. Además, el juez ha citado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Rosselli, para el 7 y 8 de septiembre respectivamente. Los altos directivos expresaron al juez este lunes que la aerolínea pagó elevadas cantidades de dinero al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, por la presunta mediación del ex líder socialista en la concesión del rescate de 53 millones de euros
que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020. Que este programa y Jesús Ángel Rojo con todo el equipo de analistas han diseccionado esa entrevista a Zapatero. Yo es que he estado en Detox Digital, he estado unos días de vacaciones y no me he enterado de nada, pero creo que entrevistó a Zapatero el novio de... La de Salamanca, Santa Olaya. La de Salamanca. La de Salamanca. Sí, yo es que, con mi máximo respeto, cada vez que le he oído hablar, yo es que no lo veo porque yo solo veo ubres. Pero, no sé, es una cosa mía, discúlpenme. Entonces no es manca, María José. Salamanca. ¿Cómo es aquello a quien Salamanca no da? ¿Cómo es este? Con natura non dat, Salamanca non presta. Efectivamente, muchas gracias, querido mío. Muchas gracias. Bueno, he juntado el juez que ha rechazado anular este asunto por este motivo. Otros diarios hablan de otros motivos. Y bueno, pues me he hecho yo ahí una mezcolanza con el asunto de la entrevista, porque claro, ayer fue la comidilla del Estado. Claro. ¿No? Efectivamente. Ruiz me parece que se llama Sí, el tipo. Ruiz, que por cierto, creo, no sé si va a abandonar Televisión Española y va a ir a las 7, la nueva cadena que quiere crear el Gobierno, si no me equivoco. Pero... Me importa lo mismo. Me voy a callar. Y menos. Pero en todo caso, pues una de las armas que, por lo que a mí me consta, que tenía Zapatero era la nulidad de actuaciones, y vemos que el juez Calama pues lo ha renunciado, y yo creo que voy a decir Pedro Sánchez, no, el número uno, ¿no? Zapatero, pues se encuentra realmente nervioso, porque las informaciones que se están viendo pues le colocan en muy mal lugar. De hecho, en esas preguntas, cuando efectivamente el periodista Ruiz sí le pregunta sobre las joyas, no fue incisivo porque dejó de ser un masaje. Y que para eso cenaban juntos. Cenaban juntos. En la casa creo que de Ruiz Zapatero y la chica de las ubres. Claro, porque son todos amigos, los periodistas que viven apesebrados porque viven de la publicidad institucional del Gobierno, pues se dedican a masajear. Pero en todo esto que se habló en Televisión Espantosa, hay una cosa muy fundamental. Cuando le preguntaron sobre las joyas, sobre todo este tema, no supo responder, no dijo de dónde venían. Es decir, Zapatero mismo, cuando ves esas declaraciones, está demostrando su culpabilidad. Ay, señor. Bueno, pues espérense, porque aunque aparentemente pueden pensar, no, sí, ya hemos hablado del asunto de la entrevista masaje. Bueno, porque creo que alguien ha dicho que había sido una buena entrevista. Luego nos lo cuentas, Calderón, porque yo estoy flipando en colores. Ya les he dicho que he estado en Detox Digital, pero espérense, porque vamos a continuar con el asunto. Llega Albert Castellón desde Castellón Confidencial para hablarnos de un titular. El juez interrogará en septiembre a los 2 directivos de Plus Ultra que implican a Zapatero en el rescate, pero agárrense los machos, porque yo he escuchado algo hoy en Castellón Confidencial. No sé, agárrense los machos. ¿Cómo estás, Albert? Muy buenas noches. Pues pensando en la Santa Olaya y lo que has comentado, que no se me quita de la cabeza. Esto a estas horas no lo digas. Perdón, por favor. Perdón, Albert, tienes toda la razón. Me lo plantearé en otras ocasiones. Bueno, vamos efectivamente, qué retranca tiene mi Albert. Ay. Vamos con el asunto de lo que espera para septiembre. Al parecer el juez va a interrogar a estos 2 directivos de Plus Ultra que implican a Zapatero en el rescate, aunque me dejo el plato principal para el final, porque yo no sé si he escuchado bien en tu canal hoy. Sí, sí. He escuchado bien. A ver, sí. A ver, escucha, Albert, sin que lo digamos hasta el final. O sea, que Zapatero podía ser... Sí. O sea, lo he escuchado bien, perdón. Bien, que podría ser que yo estuviera medio dormida. Ahora nos lo cuentas. La fuente que me cuenta eso, tú la conoces y la conoce mucha gente. Es alguien de dentro de la trama que tiene absoluta información privilegiada. No es que te lo filtre un guardia civil, un policía, no. Estamos hablando de una filtración de primer orden. Wow. Mira, yo no puedo esperar más. Ya sé que he dicho que lo dejamos para el final, pero donde dije digo. Yo quiero empezar con la información de Castellón Confidencial. Esto es muy fácil. Por favor, cuéntanoslo.
¿Podría yo no ser dueño sé. Zapatero? Claro. Yo creo que insulta a la inteligencia creer que Zapatero solo se hubiera llevado un 1% del rescate de Plus Ultra. Zapatero cobraba presuntamente comisiones mucho mayores de cualquier intermediación que ha hecho con los chinos, con Venezuela, dinero, oro, petróleo. Un 1% era ridículo. Y sobre todo tanto interés, tanto como dijo Koldo, y como dijo Aldama, que era pesadísimo, que estaba todo el día llamando a Sánchez, intentando verle, quedando con él para insistir, según dicen ellos, en el rescate de Plus Ultra. Tanta insistencia por un 1%, por medio millón, no me cuadraba. Igual que no cuadra que Julito Martínez haya empezado a colaborar con el fiscal, pero cuente muy poco. Pero no cuente lo mollar de la historia, se ha quedado al principio, igual que han hecho los supuestos propietarios de Plus Ultra. Y la única explicación, y además si lo veis con el tiempo, yo creo esto se acabará sabiendo, es quiénes son los verdaderos dueños de Plus Ultra. Ahí vamos. Durante años se dijo que estaba detrás Delcy Rodríguez y Cilia Flores. Este rumor corrió por toda Venezuela. Cilia Flores, la mujer de Maduro, que está ahora en la cárcel de Brooklyn. Bueno, me pongo a investigar y es cierto que presuntamente los dos propietarios de Plus Ultra no son el accionariado oficial que hay ahora y que conocemos todos. No, no es Martínez Solá, no son los que detuvieron aquel día. Los propietarios reales de Plus Ultra, según nuestra información, serían Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano a día de hoy, y su socio José Luis Rodríguez Zapatero. Dios. Solo así entenderíamos muchas cosas. Quien me pasa esta información, que soy el primer sorprendido cuando me lo dicen, me lo argumenta, me lo explica. Hay gente que hace el papel presuntamente de testaferro. Y este es el gran secreto que hasta ahora no han querido contar y lógicamente saben los aparentes propietarios o sabe Julito Martínez. Y es donde quiere llegar el fiscal Luzón, que hace muy bien su trabajo, llegar hasta el fondo, que le cuenten la verdad. Habrá sido comisionista de 40 empresas, seguro, Zapatero. Creemos que tiene más sociedades con Jorge Rodríguez. El hermano de Delcy y Zapatero son íntimos amigos de hace años. Crearon juntos el Grupo de Puebla, se han visto infinidad de veces. Hay una amistad de décadas entre Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Los Rodríguez les llamaban por allí. Esa información cambiaría las cosas, pondría en otro punto de vista y cuadraría el interés, el esfuerzo. El papel, me dicen, del 1% de comisión que nunca se llegó a cobrar sería casi un papel ficticio para desviar la atención. Cuando la prensa lanzamos la información del rescate de Plus Ultra, pensad una cosa, para investigar esto ha costado mucho. 2 veces se intentó que se investigara en la Audiencia Nacional y 2 veces los jueces dijeron no se investiga Plus Ultra. Qué curioso, ¿no? Que nadie quería investigar y finalmente le cae al juez Calama, se pone las pilas y la UDEF, que estaba harta, y lo entiendo, de que gente como yo dijéramos que no investigan nada, que desde que está Sánchez solo investiga la UCO, dicen esta vez sí, esta vez vamos a demostrar lo que es la UDEF. Y entre unos y otros y con una carambola, te aseguro, muy, muy difícil, hemos llegado donde estamos hoy, que era absolutamente impensable hace pocos meses. Bueno, yo me he quedado sin aliento esta mañana. Estaba segura que yo había escuchado de manera oportuna, pero necesitaba al protagonista del canal para que efectivamente me dijera: sí, María José, no estabas dormida, querida. Comprenderán que la información es de hondo calado y que si esto prospera, o sea, aquí se va a montar la de San Quintín, Castellón. O sea, esto es muy fuerte.
Tú y yo somos amigos ¿hace cuánto? ¡Guau! Pues creo que era el año 92 con las Olimpiadas. Vale. Pues voy a hacer algo que no haré con nadie más que contigo. Te voy a pasar a tu WhatsApp ahora y en directo el nombre de mi fuente. ¿De acuerdo? Te pido que Por después supuesto. lo borres y ya está. ¿De acuerdo? Por supuesto, estoy... Ya lo ¡Dios! tienes. ¡Wow! ¿Le das veracidad o no? ¡Wow! Mira, lo estoy borrando ahora mismo, ¿de acuerdo? Veracidad absoluta. Eliminado. ¡Wow! ¡Wow! Veracidad absoluta esta información. Ahora hay que empujar para llegar hasta el final, para demostrar que sí, que no era un comisionista. No, claro que no, como que era el dueño, presuntamente, de la empresa. Tú sabes, Albert, que esto que has enviado a mi móvil y que yo he borrado no sale de aquí. Estoy seguro, te No, conozco. vamos, o sea, ya sabes que soy de fiar, amigo. No. Pero vamos, tengo los pelos como escarpias, si me permiten ustedes esa expresión. Y no puedo decir nada, lógicamente. Albert, brutal. Periodismo de investigación, a lo bestia. Gracias, Albert. Y a Muchas ti gracias. siempre, un abrazo. Albert Castillón Confidencial. Por eso, cada día crece más, brutal, emocionante, a quien amamos el periodismo y el periodismo de raza, el periodismo de investigación. Un abrazo, Albert. Un abrazo. Investigamos. Bueno, no puedo decir nada. Sí, Impresionante. Bueno, me encantaría haber visto tu WhatsApp, pero Lo he borrado. ni he mirado, no te preocupes, ni he mirado. Lo he borrado. Pero viendo las cosas que estamos viendo en España, puede cuadrar perfectamente. Zapatero es verdad que con Julito Martínez tenía no una sociedad, tenía un entramado societario impresionante y no se sabe bien lo que cobraba de cada una de esas sociedades porque no sabe, según él, lo que cobraban tampoco sus hijas por esos trabajos de maquetas. Con lo cual, pues todo va cuadrando y también piensas cómo entró el avión en Barajas de esa manera, si no hay detrás unas figuras tan relevantes como las que ahora mismo se están nombrando en este programa o presuntamente podrían ser los dueños de esta línea. Entonces va cuadrando todo, ¿no? Que en un espacio internacional, La pero fuente dentro de es brutal. España, la coincidencia ya no es tan coincidencia, ya vas diciendo, pues todo cuadra, el dinero va cuadrando, los intereses van cuadrando y aviones para acá, maletas para allá, dinero para acá y efectivamente un 1% de 53 millones pues es poco para Zapatero, por lo tanto tienen que salir, yo creo que van a salir muchísimas mordidas más de Zapatero y en el caso de que esto se confirme pues va a ser un escándalo mayúsculo. Lo que yo no sé son las consecuencias, porque aquí a mí lo que me espanta es que a pesar de estar escuchando las burradas que estamos escuchando cada día, aquí nadie dimite y el presidente de gobierno dice que espera hasta el 27, con lo cual, pues a ver qué hacemos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Desde luego que con eso no tenemos ni para media joya de las que tiene Zapatero ahí escondida, bueno, la que les pillaron, ¿no? Pero que no tenía recorrido, que no eran 50.000 euros, era una herencia. No, que estaba ahí, pero que ellos tampoco se acordaban mucho. No. Exactamente, pero No. qué suerte No que tenía tengamos. objeto. Qué suerte que tengamos a periodistas, ¿no? Como Castellón Confidencial, Sí. que sacan estas informaciones. Yo me alegro mucho de que dejara los grandes medios de comunicación para depender de esos suscriptores y el enorme trabajo que se está haciendo, porque la labor periodística, yo creo que incluso El es que ha mucho más estado- importante que la policía. Gracias a los periodistas, ¿cuántas cosas estamos El que ha haciendo? estado en medios brutales, Los en más medios importantes de más España. importantes, televisión, radio, brutal. O sea, yo le conozco de toda la vida. Y efectivamente el trabajo que está haciendo probablemente si trabajara para los medios brutales No puede hubiera sacar podido, esto. no hubiera podido hacer la investigación que está haciendo. O sea, esto ha sido... Es que menuda fuente. Porque es que menuda fuente, señoras y señores. Es que no puedo decir, es que no puedo ni siquiera hacer un comentario porque tengo miedo a que mi comentario pueda... y no, claro, de ninguna manera. De todas maneras, ¿Qué fuente? La tesis es plausible, pero como siempre, y estamos hablando de cuestiones judiciales, lo importante es la prueba.
Y la prueba es la que manda. Bueno, esto ya se verá y para eso está la prueba. Y respecto a la prueba, lo que sí que está claro, y yo creo que es el verdadero temor que tiene el señor Zapatero ahora mismo, es en los estragos que está haciendo y lo importante que ha sido la sentencia de Víctor de Aldama, aplicándole la atenuante muy cualificada de colaboración, y ahí se explica cuál era el interés del gobierno en pleno para que no se aplicara esa atenuante, porque eso significaría un cortafuegos a la hora de la espontánea declaración de reconocimiento de hechos y colaboración con la justicia, que es lo que ocurre con el tal Julito, amigo del propio Zapatero, ¿no? Todo eso ha sido un impulso y un acicate para el resto de personas en otros casos, como este de Zapatero ahora mismo, para que colaboren con la justicia y evitar así quemarse ellos. Mal traído lo de quemarse hoy, pero bueno, evitar ellos entrar en prisión, como ha pasado con el caso de Aldama, a través de esa colaboración. Entonces, para el gobierno, para los intereses de Zapatero, la sentencia de Víctor de Aldama, aun siendo otro asunto, ha sido fatal, en el sentido de que se va a premiar esa colaboración. Si el señor don Julio ahora mismo sabe lo que le conviene, pues le convendría evidentemente colaborar con la Administración de Justicia, con el juez, pues para beneficiarse igualmente. Y además no solamente Julio Martínez, sino que los dos directivos de Plus Ultra también quieren hablar de manera voluntaria. Entonces eso es buenísimo. En septiembre va a ser interrogado, que era en principio la noticia que tenía preparada para Castellón, pero claro, es que comparado con esto, yo creo que ustedes, ¿verdad?, se entienden que haya pasado por alto esta noticia, pero bien lo apuntaba Sonsoles, no es baladí el hecho de que en septiembre vayan a declarar estos dos individuos, dos directivos de Plus Ultra, que implican plenamente a Zapatero, pero vamos a ver la implicación donde llega. No olvidemos la información de Castellón con esa fuente. Bueno, cuando ustedes ya puedan conocer todo, porque esto se va a terminar desvelando, entenderán. Hombre, Zapatero siempre ha estado muy cuestionado por Estados Unidos y por la inteligencia de Estados Unidos. Entonces yo creo que entre unos y otros van a ir sacando todo de este personaje. Alguien dice que pone sus esperanzas más en Estados Unidos que en España. Yo desde luego pongo mis esperanzas también en Estados Unidos, que fueron los que empezaron y les señalaron. Y a partir de ahí fue la continuación de todo, con lo cual yo creo que a Estados Unidos también le favorece mucho sacar a este personaje a la palestra por el daño que está haciendo en España y ese ataque contra Estados Unidos de todo el gobierno socialista, empezando por Zapatero y por Pedro Sánchez. Calderón y González, estoy viendo cara de póker. No, yo digo que sí, pero a ver, si yo siempre fui de los que sostuvo desde un principio que para Zapatero este era el mal menor, en tanto que mientras dure el proceso en España no va a ser extraditado a los Estados Unidos, y eso es una garantía para él procesal, en tanto que desde luego que prefiere ser juzgado aquí que allí, porque se siente mucho más seguro, y como clase política que ha sido, mantiene sus apoyos dentro de la misma clase política, que ha sido y es, bueno, porque en realidad en el estado de partidos, en la monarquía de partidos que tenemos aquí en España, es más importante siempre lo que no se ve, que son las influencias y todo lo que hay debajo, que lo que se ve realmente. Y Zapatero, por mucho que ahora no esté ejerciendo la política en funciones políticas, sigue siendo clase política, porque no es lo mismo ejercer funciones políticas que ser clase política. A veces es clase política sin ejercer las funciones políticas, porque eres clase reinante igualmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre a Zapatero. Y él siempre, yo entiendo que para él es mucho mejor prolongar este procedimiento, y que mientras eso sea así, por la ley de extradición pasiva y por el tratado bilateral con los Estados Unidos, está en manos del gobierno conceder o no una extradición a los Estados Unidos, y es un cinturón de seguridad de que eso no va a ocurrir. De hecho, Zapatero, una vez que deja la presidencia del gobierno, ha tenido mucho más poder, ha sido el momento en el que se ha enriquecido. Cuando estás en la presidencia del gobierno, lo que hace en toda esta clase política es tener los contactos, tener las estructuras, y una vez que ya dejan de estar fuera del foco, es cuando verdaderamente pues, se enriquecen y hacen toda esta serie de cosas. Y no me sorprendería nada, creo que es lo lógico, que la presión que estará recibiendo Julito, de la misma forma que esos dos directivos de Plus Ultra, de cara pues, a septiembre, ¿no?, que será cuando declaren estos dos directivos, será atroz. Pero yo insisto, en esta clase política, en esta oligarquía,
una vez que dejas de estar fuera de la Cámara, tienes un mayor poder, actúan con mayor impunidad y los líderes del Partido Socialista, hay que ver a José Bono y tantos otros, es un claro ejemplo de todo Una ello. preguntita, ahora que hablaba Calderón del mes de septiembre, que sí, que está a la vuelta de la esquina, pero que oigan, una se puede ir al fin del mundo, que no lo digo por mí, lo digo por un tío que tiene un pasaporte diplomático. ¿Zapatero sigue con pasaporte diplomático? Sí, bueno, y a Begoña Gómez otra vez ya tiene el pasaporte. Pues están pasando cosas realmente extrañas, pero todo es posible si se ha jugado. ¿Extrañas? ¿Tú te extrañas? No, yo de este país me espero cualquier cosa, porque al final, y perdonadme por hacer el símil, pero creo que hay que decirlo, es decir, a mí lo que me sorprende es que las calles en una circunstancia normal serían las que estuvieran ardiendo y no los pastos y no los campos, porque la indignación que hay ante estos robos, ante este latrocinio, ante una España que tantas veces lo hemos dicho, ante esa servidumbre voluntaria, es decir, nosotros voluntariamente nos hemos encadenado ante estas oligarquías que roban. Y lo más curioso, cuando hablamos del pasaporte, es que hasta Koldo, es decir, Víctor de Aldama tenía pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático en este país se reparten para algunos como si fueran galletas o no sé qué. Y entonces con el pasaporte diplomático pueden meter cualquier cosa que no se lo van a revisar. Pero vamos a ver, el tema de Zapatero, o sea, en el punto en el que estamos, y este tío tiene un pasaporte diplomático con el que puede viajar donde quiera con lo que le dé la gana. Es que estamos tontos y todavía alguien dice, no, pero es que las pruebas... Pero esas pruebas están ardiendo, miren, discúlpenme. Siete delitos. Daros cuenta de una cosa también muy importante, que todos estos que además forman parte de esta clase reinante, de una manera autoprotectora, y que todos acaban cuando dejan el gobierno, los ministros, los presidentes del gobierno, en los consejos de las empresas del IBEX 35, de las eléctricas, de las energéticas. Y siempre pongo, allí en Venezuela tienen el cartel de los soles y aquí el de los Repsoles, es la diferencia que tenemos. Allí esta gente son precisamente los que critican el lobby, por ejemplo, la existencia del lobby. Por ejemplo, en la República Constitucional de los Estados Unidos se critica la existencia del lobby cuando el lobby es transparente y está regulado legalmente y todo el mundo sabe dónde participan, pero a esta clase reinante, a esta clase política que tenemos aquí, eso no le conviene, es todo oculto. Y es lo más importante, eso es lo que decía al principio, aquí lo más importante no es lo que se ve, sino lo que hay por debajo, las influencias y el poder incontrolado. Que no nos quepa la menor duda que lo que está saliendo de Zapatero es la superficie. Y esta información que da Castillón, pues yo creo que es una muestra de todo ello. De hecho, no puedo dar tampoco muchos datos, pero esta mañana me he reunido pues con un abogado que a través de una serie de contratos tiene mucha relación con todos estos temas y me dicen, es que ahora mismo están trabajando a destajo porque hay una cantidad de conexiones, de entramados societarios que hay en torno a estas cuestiones que todavía no somos conscientes de qué está detrás de todo ello. Esa es la información, no puedo dar más detalles, pero que me ha llegado esta mañana y no me extraña, porque es que viendo esto... Vamos, chicos y chicas, con las cloacas tenemos una información más sobre Zapatero que nos trae Lucio Muñoz. Nos metemos en otras harinas, bueno, en otras harinas de corrupción, porque como siempre decimos, ni los políticos hacen política, ni los medios de comunicación hablamos de gestión política, hablamos de corrupción. Este es el juego. Los políticos son corruptos y los medios de comunicación hablamos de sus corruptelas. Todo muy, muy bonito. No sé, brutal. Quieren perder un par de kilos de más, que ya estamos debajo de la sombrilla. Si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso. En tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida.
Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Enseguida vamos con unos audios en torno a las cloacas del Estado también, de esas que quitan el hipo. Pero para ir haciendo boca para el tema de septiembre, tenemos a Lucio Muñoz, Julito Martínez. Bueno, lo de Julito yo nunca termino de entenderlo, porque no se llama Julio. Julito parece que es un compañero del cole. Zapatero era amigo del colegio. Pero bueno, no, creo que no era amigo del colegio, no, pero vamos, eran sí, de correr con náuticos sí, o con el fútbol, ¿no? Amigos por la correr pasta. Con smoking. Sí, bueno, el caso es que el tío ya ha empezado a soltar por esa boquita. Yo pienso, bueno, no lo pienso yo, lo piensa todo el mundo, que Zapatero no pensaba que... No se atrevió en esa entrevista a la que hacíamos referencia cuando le sueltan lo de Julito y su defensa y dice Zapatero, bueno, pues cada uno, ¿verdad? Pues tiene sus estrategias de... De hecho, fue una de las preguntas que bochornosamente no respondió al juez Calamar. Fue cuando le preguntó el juez Calamar, ¿sigue usted teniendo relación con don Julio Martínez? Y dice, esa pregunta no voy a responder. Exacto. Pero es que hasta el propio país, el periódico El País, reconoce que Zapatero no ha respondido. O sea, diciendo como que hasta el propio País reconoce que lo que sucedió con la entrevista con Javier Ruiz en Televisión Espantosa, pues es que no tiene un pase, o sea, no tiene Pero ningún estaba sentido. apañada, quiero decir. Sí, no, hombre, es claro. que estaba apañadísimo. Sí, una de las... Cuentan que al parecer el gobierno, Sánchez, efectivamente, dijo, venga, chaval, vete a la tele, da una entrevista...
Pero hay que ser cortito, Sánchez le Sánchez. obliga a dar esta entrevista y confunde lo que es la opinión pública con la opinión publicada. Y él quiso que esta opinión publicada... Casquete sales hoy, se confundiera con la opinión pública, pero es muy diferente la opinión publicada que la opinión pública. En este caso hemos pasado a una opinión publicada que no ha aportado nada, que no ha trascendido y tenido nulo efecto como opinión pública. No, y además yo creo que ha sido contraproducente, porque yo he escuchado ya a una diputada socialista diciendo que a quién se le había ocurrido haber puesto a este señor, a Zapatero, en la televisión española para decir lo que dijo. Torpe. Una propia de ellos que le están defendiendo a capa y espada. Con un tío que ha compartido mesa y mantel. Claro. Es que claro. Y dices, claro, los demás no somos tontos. Salvo los fanáticos socialistas que van a ver hasta que el régimen se morirá y seguirán habiendo fanáticos, pero nadie en su sano juicio puede defender a Zapatero y de hecho cada vez el gobierno sí tiene que defenderle porque no le queda otra, pero cada vez intentan irse. Y cada vez intentan responder menos. De ahí la importancia que el diario El País diga Zapatero no ha respondido a muchas cosas. Ya se está viendo que es indefendible. Es que estaba claro que no ha respondido. Un error de bulto ir a Telepedro a decir a no decir nada cuando las cosas que importaban. Porque hay una cosa de la entrevista. Hay una cosa de la entrevista. Ha ido obligado por Sánchez. Sí que es cierto que Javier Ruiz le pregunta muchas cosas. No responden pero nada. no responde nada y no incide. Pero no incide, sí, pero si pacta y encima Zapatero no responde. Pero vamos a ver, discúlpame, desde este lado, acostumbrada a hacer entrevistas, tú haces entrevistas y preguntas. Puede ser que no te conteste, pero tú tienes la obligación de dar vueltas, incluso de llevarlo a los toriles. A mí que no me gusta cosa de los toros, pero un comunicador tiene la obligación, si es un buen comunicador y hace una entrevista como Dios manda, hombre, tú puedes hacer una pregunta, ¿tiene usted fuego? No, pero tengo una bicicleta, puede contestar el invitado, pero tú a partir de ahí naturalmente lo vas llevando, si tienes datos vas acorralando, depende de cómo sea tu oratoria, también sabes cuál es el estado emocional del tío. Propaganda. Y sobre todo tienes la información y lo pillas. Ahora bien, si tú tienes un cuestionario, señor Ruiz, de papá, pues esto dice muy poco. Es una basura de periodismo. Yo voy a ser un poco, una basura. Yo voy a ser un poco optimista, ¿vale? Tiene que estar Pedro Sánchez muy preocupado para lanzar a Zapatero a ese tipo de entrevista. Pero que es una entrevista pactada. Pero ¿a quién ha convencido la entrevista? Pero ¿dónde estaba el riesgo? Tienen que estar ambos. Pero Sonsoles, ¿dónde está el riesgo de enviar no es el riesgo a Zapatero? ¿No habéis visto que Ruiz simplemente lo que hizo fue poner voz a un cuestionario, por el amor de Cristo bendito? ¿Pero quién ha convencido? ¿Ha convencido a alguien? ¿A nadie? Ellos se basan en basura de entrevista. La autoridad moral que ellos mismos se dan, tienen la cabeza ya tan perjudicada que ellos piensan que porque el señor Zapatero diga con esa firmeza que dijo, yo no lo he hecho, tanto ahí como en el Senado, tienen esa autoridad moral para que en la televisión pues millones de españoles digan es que yo soy socialista y le creo, porque es que esa es la sociedad española. Soy socialista y yo creo a este señor porque soy socialista. Bueno, pues y lo que me diga se puede Molino. ser. Bueno, Y en ese egocentrismo que tienen y en esa enfermedad mental que yo estoy absolutamente convencida que tienen, le lanzan ahí como diciendo vamos a callar a las masas. Pero entonces, y que quedan tan panchos. Entonces, y eso verdaderamente es lo que hacen. Entonces, de lo que estamos hablando es que esta gente está plenamente convencido de que los españoles somos un ataque de imbéciles. Totalmente. Bien, si después de esa entrevista, de verdad, no hay un espíritu crítico para darse cuenta que es una entrevista masaje, que es una entrevista donde el entrevistador no tenía la más mínima intención de sacar ya por el información. propio foro en el que se produce. Si es que lo hablábamos el otro ya día. no tiene credibilidad el foro de televisión española. Me da igual la televisión del Estado, la de Ayuso, me dan exactamente igual. Cada uno va a favorecer a los las suyos. siguientes votaciones, ¿cuánto saca? ¿Con ley de nietos o sin ley de nietos? Ahora vamos con ello, no ¿Con hagas ley de spoiler. nietos o sin ley de nietos? Julito Martínez abre otro flanco, los negocios de Zapatero con los hermanos Amaro que acaban en el petróleo y en el PSOE. Lucio Muñoz, buenas noches. Y con Lucio finiquitamos este asunto, no porque no tengamos más tela que cortar en torno a Zapatero, sino porque también tenemos que hablar de otros asuntos. Mira,
por ejemplo, la ley de nietos. Bueno, y otros que se van a quedar de pasta de boniato. ¿Qué diría? Que Lucio, muy buenas noches. Contigo cerramos este apasionante bloque en torno al expresidente del Gobierno. Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Bienvenido. Pues, hacemos boca con este testimonio. Sí, evidentemente la clave de todo es la estrategia de la abogada de Julito Martínez, consistente en colaborar con la justicia para que la supuesta condena penal sea lo más beneficiosa para sus intereses, igual que ha hecho Aldama. Esta es la clave de todo. Y en principio, pues ya ha declarado ante el juez Calama en la Audiencia Nacional que, análisis relevante, su empresa, la empresa de Julio Martínez, era una pantalla para pagar a Zapatero. Y también declaró que el 1% de los 53 millones de euros que consistió el rescate de Plus Ultra, pues ese 1%, 500.000 euros, también fue a parar pues a las cuentas o en poder de Zapatero. Esto ya lo ha declarado Julio Martínez. Y como tú bien decías, María José, pues evidentemente la próxima declaración de Julio Martínez ante el juez Calama en la Audiencia Nacional, pues podría derivarse a las siguientes investigaciones. Todavía no lo ha hecho, pero es posible que si esta estrategia de colaboración surte su efecto, pues pueda corroborar los informes de la UDEF. Estos informes son los siguientes. En la empresa Análisis Relevante, como hemos dicho antes, la empresa de Julio Martínez, pantalla para pagar a Zapatero, los pagos procedentes de Venezuela, pues esta empresa contrató un servicio de asesoramiento y consultoría, cuyo asesor y consultor era Zapatero, con una empresa llamada Inteligencia Prospectiva, que es la empresa de los hermanos Amaro Chacón. Estos señores pues están relacionados con los seguros de Venezuela, es decir, tienen mucha influencia en PDVSA, en la empresa petrolera de Venezuela. Y a través de esta empresa de inteligencia prospectiva, pues se pagó 1 millón de euros al entorno de Zapatero. A través de esta empresa de inteligencia prospectiva, pues Zapatero se convirtió en el mediador entre los pagos procedentes del petróleo de Venezuela, compraventa básicamente del petróleo, y el Partido Comunista Chino. Por tanto, ahí también se abre una vía de investigación hacia el comunismo de China. Esta empresa tenía intereses en el petróleo, como he dicho antes, y también en las minas de la parte del Orinoco, unas minas pues que ya hemos hablado en esta televisión de ellas, unas minas relacionadas con el oro, tanto de Zapatero como de sus hijas. Esta es la empresa Inteligencia Prospectiva, cuyo contrato derivó en todas estas variables que acabo de comentar con Análisis Relevante. Otro contrato que firmó Julito Martínez a través de su empresa Análisis Relevante fue con otra empresa denominada Softgestor. Esta empresa era propiedad de Francisco Flores, el denominado banquero de Maduro. Este señor supuestamente ha fallecido, no se sabe con seguridad, pero supuestamente sí. Y a través de esta empresa también se hicieron pagos a ZP, en concreto, pues casi 200.000 euros. Y también pues a través de esta empresa, pues se pudo presuntamente financiar tanto el Partido Socialista como la Internacional Socialista. Lo más importante, al margen de ello, es porque evidentemente todas estas informaciones de la UDEF, todos estos son informes de la UDEF, los tendrá que corroborar y los tendrá que afirmar pues Julito en sede judicial. Pero una cosa muy importante es las investigaciones que se están siguiendo desde Estados Unidos, desde las autoridades estadounidenses, concretamente, entre ellas está el FBI, en colaboración con la policía española. También está investigando a Zapatero, como todo el mundo sabe, a partir de 2021, es decir, a partir del rescate de Plus Ultra. Las investigaciones procedentes de Estados Unidos sitúan en esta trama la empresa Plus Ultra como un episodio, digamos, casi sin importancia, porque están investigando las maniobras globales, la operativa global de Zapatero, pues digamos, en todo el entorno venezolano, chino y todos los países comunistas. Estas investigaciones derivan pues en un posible tráfico de oro y en una posible relación de ZP con el narcotráfico, en concreto con el narcotráfico, con el cártel de los jóvenes. Sí, es un asunto muy analizado, efectivamente, tienes toda la razón, muy analizado en este programa. Muchísimas gracias. Con esta información, con este resumen, ponemos punto final a este bloque para entregarnos, Lucio, a las cloacas del Estado, que tampoco es moco de pavo. Gracias, feliz fin de semana, buenas noches. Gracias a vosotros. El abogado de la cloaca animaba a acercarse a la Fiscalía. Hay que ir a hablar de forma
amigable y buscar un acuerdo. El audio de la cloaca del PSOE informando a un imputado de su gestión con el número 2 de García Ortiz. Hay mimbres para que se absuelvan. Escuchamos. El problema es que lo que yo haría, como se hacen tantos juicios, el 80% de los juicios en España se hacen con acuerdos con el fiscal. Yo no soy partidario de los acuerdos, pero nunca son como el tuyo, sí. Y dado que nadie más lo está haciendo en el tuyo, aprovecha el hueco y lo haces. Oiga, señora fiscal, mire, yo declaro todo esto, más esto, más esto y más esto. ¿Qué me da usted a mí con esto? ¿Me retira la acusación? ¿No me la retira? ¿Me da esto? ¿No me lo...? Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, lo primero que debe hacer tu abogado, el que sea, no yo, cualquier abogado de España, sería ir a hablar con la fiscal a ver qué posibilidades tienes por la parte amistosa, por la parte amigable, por la parte de conformidades. Eso es lo primero que haría. Díselo a Chocán, vete a hablar con la fiscal y dile que queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué te dice? No te digo que lo hagas conmigo, te lo digo ya como amigo, más que otra cosa. ¿Vale? No decirse qué tal, pero bueno, te digo, lo que te diría un amigo que supiera de esto, que vaya a hablar con la fiscal. ¿Por qué vais a renunciar a eso? No significa nada. Tú no tienes dinero para pagar la responsabilidad civil. Javín es un señor que está un poco de los cuellos. A mí también me dijo que tenía mucha información grabada al balas, no sé quién, no sé cuántos. Todavía estoy esperando que me enseñe la primera. Y su abogado lo mismo dice, es un fantasma. Arturo Pérez dijo, es un fantasma. Siempre dice que tiene mucha información, que lo tiene todo grabado. Pero la verdad nunca aparece nada. Porque es un tío que está colgado de lo que está colgado. Y bueno, pues no se puede razonar con él. O sea, no se puede hablar. Mira, cuando hice el juicio de Sito, que Sito Miñago, que lo terminé en marzo, finales de marzo, pues empezamos a prepararlo, empezamos en noviembre el juicio y antes del verano ya estábamos preparándolo. ¿Entiendes? Entonces nos reuníamos con los otros abogados y planteábamos cosas y tal, y se debatía, se habló con el fiscal, pues mira, vete tú a hablar con el fiscal, yo no voy. En fin, hay más. Jacobo Teijelo, el abogado imputado en el caso de las cloacas del PSOE, aseguró, como hemos escuchado, a Joaquín Parra, un empresario investigado en un fraude fiscal del sector de los hidrocarburos, que había mimbres para que fuera absuelto tras reunirse con el entonces número 2 de Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, en la sede de la Fiscalía General del Estado. ¿Tú ves también a la causa mía posibilidades de absolución con lo que hay, con los mimbres que hay? En fin, tengo abogados a mi derecha. Los mimbres que hay son evidentes, ¿no? Sin independencia judicial, los mimbres son una Fiscalía General del Estado dependiente regida por el principio de dependencia y jerarquía, en cuya cúspide está un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno. Los mimbres están en un tribunal constitucional que es un cónclave de políticos designados por la clase política y último filtro de las decisiones de la justicia. Los mimbres están en un Consejo General del Poder Judicial, que también es otra reunión de políticos que designan los altos cargos en audiencia provincial para arriba, incluido el propio Tribunal Supremo. Y los mimbres son una ausencia, que luego veremos esa noticia, de policía judicial auténticamente independiente, de mandos políticos y solo dependientes de jueces y magistrados. Esos son los mimbres que tiene cualquier persona que se arrime a la sombra o arrime su ascua a la sardina del poder político para tener una sentencia favorable dentro del ámbito penal cuando está metido en casos de corrupción. Corrupción que es sistémica, es del propio sistema, no es sistemática. Las cloacas, esto que llaman las cloacas, no son las cloacas, en realidad son los cimientos del propio sistema para que funcione. Son desde luego los fontaneros que permiten que esa corrupción, que desde luego que es sistémica, porque la forma de gobierno está sustentada en esa corrupción, porque si no, no funcionan las cosas. Y cualquiera, yo digo a los telespectadores, ¿no?, que están viendo todo esto, esto es una mafia. Estas declaraciones, estas escuchas, tal y como están funcionando, son una mafia y, como efectivamente has dicho, ¿no?, la Fiscalía... Y el gobierno una banda. Ya lo dijo el presidente de la conferencia episcopal. El presidente de la conferencia episcopal, que se lanzaron a degüello, dijo, citando a San Agustín, ¿en qué se diferencia una banda de ladrones de un gobierno si le quitan la justicia? Y no hay justicia en este gobierno, lo que hay es el robo sistemático. Entonces, por eso hay que decirlo, el funcionamiento, tal y como funcionan, son una mafia donde se llaman por teléfono,
vamos a hacer esto, y están en el sálvese quien pueda, porque claro, están viendo todas estas cosas y efectivamente en el momento en el que la Fiscalía General del Estado, por un lado algunos miembros del gobierno que pasan a ser fiscales generales, luego otros condenados. Y ministros de justicia. Y ahora condenados, y luego el último condenado. Pues ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, y a esto tenemos que sumar el asunto de la Guardia Civil. Las acusaciones populares, claro, piden al juez que prohíba a la directora de la Guardia Civil y al DAO imputados dar órdenes al abuso. Eso es lo que acabo de decir ahora, porque lo que hay ahora, no hay policía judicial auténtica, lo que hay es una diversidad funcional a la adscripción de determinadas unidades del Ministerio del Interior a jueces y magistrados, pero sus ascensos, sus retribuciones, sus destinos dependen del Ministerio del Interior, no dependen del órgano de gobierno de los jueces. Una policía judicial auténtica que fuera absolutamente independiente y llegara hasta el final para investigar los delitos de los poderosos, de la clase política, tendría que depender presupuestaria y orgánicamente del propio órgano de gobierno de la justicia, que fuera independiente. Naturalmente, si sigue siendo dependiente, pues me da un poco lo mismo, pero que fuera independiente. Lo que hay ahora es una adscripción funcional, pero no hay una independencia orgánica de las unidades de policía judicial. Pero esto da muchísimo miedo, porque te estás empezando a encontrar policía política, claro, y guardia civil política, que eso en la vida lo habíamos visto en España. Bueno, yo creo que es lo que ha existido siempre, de hecho, pero lo que quiero decir es que de una manera tan grotesca, es la primera vez que nosotros conocemos que la directora de la Guardia Civil y el DAO de la Guardia Civil, el número 2, están haciendo estas cosas y están diciendo qué policía tiene que ir a determinados hechos o investigar determinadas cosas. Pérez de los Cobos. Con lo cual, claro, es una defenestración total del sistema policial. Yo creo que esto viene de antes. Lo que pasa es que ahora el parositismo se está viendo cada vez más presente. No, pero está en su esencia. De hecho, en el Cuerpo Nacional de la Policía, a partir de un inspector jefe, es decir, lo siguiente ya comisario y después comisario principal, esa es la escala. Tú hablas con cualquiera de ellos y dicen, todo esto son ascensos políticos, ya depende. Claro. Si hay una persona que dice, tú no asciendes, puedes ser el más listo, puedes saberte todos los temarios, que no vas a ascender. Pero este sistema, si os dais cuenta, ya está roto desde todos los puntos de vista. Nació roto. Porque ahora mismo nació roto, efectivamente, pero ahora mismo está roto ya desde todos los puntos de vista, porque un español normal como nosotros, de calle, ¿en qué te puedes fiar o en qué institución puedes fiarte si tú tienes un problema real? Nada. Legal, no legal, de cualquier tipo. Entonces, al final somos los españoles los que estamos sufriendo la degradación institucional y del sistema, que está absolutamente corrompida por un sistema que está siendo fallido desde hace mientras muchos hablamos años. de esto, hay españoles que están viendo cómo sus casas se están quemando. Exactamente, y mientras ellos mandándose Twitter. Impuestos. Pero y trabajando para mantener es que aquí hay una cuestión, a vagos. Vivimos en el permanente como sí, ¿no? Como si hubiera democracia, como si hubiera policía judicial independiente. Hay una corrupción del como si hubiera un gobierno que gobierna. Hay una corrupción del lenguaje brutal. Decimos que existe policía judicial cuando en realidad no existe policía judicial. Existen unidades orgánicas de interior adscritas funcionalmente a determinados órganos judiciales. Decimos que en España hay democracia porque hay separación de poderes. Claro, ¿por qué? Porque aquí hay unos señores que hacen las leyes, aquí hay un gobierno que se dice que las ejecuta y aquí hay unos jueces. Digo, anda, pues mira, como en Franco, igual, había un gobierno que gobernaba, unos procuradores en cortes y había unos jueces que ponían sentencias. Con Franco las instituciones funcionaban mucho mejor. Hombre, claro, pero directamente porque funcionaban por un principio de obediencia y tal. Y porque la clase política era mucho más preparada. No, porque la clase política y la clase reinante, la clase hegemónica, eran exactamente la misma y entonces ahí no había posibilidades de nada. Los institutos se los pagaban ellos. Pero eso es lo que ocurría. Entonces, y los ministros tenían sueldos acordes. La oligarquía se correspondía con el gobierno. Pero compárame a Utrera Molina con Óscar Puente. Compárame a Utrera Molina. Ni con Azaña tampoco, pero vamos, que te quiero decir. Vamos con otros asuntos. Mejor no comparar. Sí, no al lugar. No al lugar, sí. Lo que quiero decir es que la relación de poder es exactamente la misma. Eso es a lo que me refiero. La relación de poder y la posibilidad que tenemos de controlar a los políticos es igual antes que ahora. Cero. Lo que pasa es que ahora nos arruinan
y antes no. Antes no. Y ahora las prostitutas y los polvos blancos se los pagamos nosotros y en aquellos tiempos se lo pagaban ellos. Y ahora hay partidos ilegítimos y antes no. Bueno, podemos seguir independentistas y antes La no. diferencia es que antes había... Pero no hemos dicho que vamos a parar. Es solo una cosa, antes había un partido del Estado y ahora hay varios. Pero me dan ganas... Sí, pero había familias. Es que las cosas no son tan... Esto sería para un debate de 2 horas, pero solamente para hablar sobre la... ¿Te refieres a esos especiales que yo me veo Esos obligada especiales, a fantasear con vosotros cada viernes porque dais motivos para hacer Nos portamos muy mal. especiales de 2 horas, ¿verdad? Efectivamente, el ex jefe del gabinete de Sánchez, les recuerdo, Serrano, el tío que dejó correos temblando. Recuerdan ustedes, ¿verdad? El que dejó un agujero, ya no recuerdo, de la cantidad de millones de euros, el amigo torpe, el amigo inútil de Pedro Sánchez. Bueno, ahora dice el tío, que ya saben que otro que va para adelante, todo el entorno de Sánchez, o sea, es que claro, iba a decir Sánchez se está quemando por los pies, pero voy a dejarlo evidentemente. Bueno, pues este tío pide aplazar el volcado de sus móviles porque dice que se va su abogado de vacaciones. es que todo lo que se me ocurre decir ahora son maldades, señoras y señores. Serrano, el ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez, pide aplazar el volcado de sus móviles en la Audiencia Nacional tras citarle el juez el próximo 5 de agosto, que digo yo que el tío dirá que está en la playa a las 10 de la mañana. Serrano, ya saben, está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y organización criminal en el caso de las cloacas del PSOE. Y por Dios bendito, que no se nos olvide, es el tío que dejó un agujero brutal, que terminó con esa empresa y ese dinero lo ponemos nosotros. Tenemos chulos por todos los sitios, pero gusto ninguno, oigan. Esto es un apunte profesional. Todos los que ejercemos abogados en el ámbito del derecho penal, y yo el primero, estas épocas del año temblamos porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que para la instrucción penal todos los días y horas del año son hábiles, incluidos los del mes de agosto. Entonces, si tú eres un abogado que se dedica al derecho penal, tienes que tener muy claro de que, ojo con programarte tus vacaciones, porque en agosto no es serio esto, ¿no? te pueden llamar. No, es lo que digo, que igual que las vacaciones judiciales del mes de agosto son generales en el procedimiento civil, excepto para determinados procedimientos urgentes, y para el laboral, excepto para despidos, derechos fundamentales y algún otro procedimiento, para la instrucción penal todos los días y horas del año son hábiles, y cualquier Y esto lo sabe el abogado Hombre, de Serrano. vaya, si eres un abogado penalista, deberías saberlo, ¿no? Es que si no, le beneficia. En el mes de agosto se podrían cometer asesinatos y como no se puede instruir... Es que... No, pero dime si es... pero le beneficia porque encima es una garantía procesal para este señor. Claro. El juicio después seguirá. Claro, claro. Y de encima hecho, es una ya garantía digo que procesal para él. Uno es se las, el mundo se al las revés. veces las desea para que le suspendan 2 señalamientos que le coinciden. Es que a lo mejor yo creo es que es muy fuerte. que él cree que le va a dar tiempo para llevarlo a un chino para que le quite todo lo que hay dentro del móvil. Yo creo que la policía tiene mecanismos para evitar esa serie de cosas, pero son tan tontos que a lo mejor... Porque es que si no, esto parece un chiste. Es que se va de vacaciones, pero ¿esto qué es? Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara en esto. Claro. Para la instrucción penal todos los días y horas del año son hábiles, incluidos los del mes de agosto. O sea que cualquier abogado que no ejerza pasa la nada, que jurisdicción lo va a penal hacer. lo sabe. Que tiene la garantía procesal y lo puede hacer. Pero ¿cuál es el objetivo de Ya eso? está. ¿Borrar lo que hay dentro Pues del móvil? Es que si no, no me lo explico. seguramente ¿Qué objetivo tener hay? días Porque para una efectivamente autodefensa es mejor. Claro lo que has comentado, que todos los días del año para instruir penalmente, porque si no entonces habría robos, los asesinatos, pues el mes de agosto podemos hacer todo. No, obviamente. Bueno, vamos a ver, hay robos y asesinatos y tampoco... Pero los jueces tienen que seguir Tampoco trabajando vemos en que esto. pase mucho, O sea... Eso es evidente, pero más allá de esto... No le veo la diferencia. ¿Qué hay detrás? El querer borrar lo que hay en el móvil. A mí es que me parece una tomadura de pelo, vamos. Sí, es que es una tomadura. En fin, bueno, muchas veces, ¿verdad? Decimos, ¿qué se va a hacer? Bueno, hoy no es el día, pero como bien apuntaba Calderón, a una se sorprende estar en la situación política en la que estamos y de verdad que no estén ardiendo las calles, no nuestros campos, no nuestro paisaje, pero desde luego sí las calles. Hay desde luego motivos más que suficiente. Lo que hay es programada una manifestación, lo cuenta el diario de esta casa, el Distrito.es. Sociedad Civil Española convoca en Marbella
una gran marcha por la dignidad de España y para pedir la dimisión de Sánchez. Sánchez se lo va a pasar por el forro, como podemos desde luego imaginar todos, pero ahora les vamos a dar todos los datos. Son además manifestaciones que van teniendo lugar en diferentes enclaves. Está con nosotros Mari Chalar. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, importante, como digo, lo cuenta el diario de esta casa, el cuerpo de la noticia. Amalio de Mari Chalar lo pormenoriza el Distrito.es, pero nosotros desde aquí y desde el programa, el buque insignia de Distrito Televisión, queremos animar, queremos sacar de casa a los ciudadanos que estén hartos, cansados y aburridos en esta manifestación. Amalio, por favor, ¿nos puedes dar las directrices? Aunque repito que el cuerpo de la noticia en el diario de esta casa, el Distrito.es, van a tener toda la información. Pues muchas gracias por haber anunciado además esta noticia. Yo creo que es importante, como bien dice, para poder dar a conocer a todo el mundo, independientemente de ideologías. Aquí estamos hablando de la dignidad de los españoles, estamos hablando de la dimisión unánime que todos pedimos por razones miles, y en efecto en Marbella el próximo domingo 26 a las 8 de la tarde vamos a hacer una gran marcha por la dignidad, al igual que hicimos en mayo en Madrid, que fue un éxito también rotundo, y al igual que venimos haciendo en estos últimos, he de recordar, 4 años en grandes manifestaciones multitudinarias en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Y desde este año, en enero, al pie del Monumento a la Constitución de Cádiz, en Cádiz, hemos empezado en enero una gran manifestación en toda España durante un año, que así llamamos, y hasta las elecciones. Y vamos cumpliendo rigurosamente mes a mes la presencia en una ciudad o en un municipio cualquiera de todos los puntos de España. Empezamos en Cádiz, seguimos en Alicante, continuamos en Granada, en Sevilla, en Santander, en Madrid y ahora nos toca Marbella. Si bien justo mañana, también, día 25, patrón de España, Santiago, es el día 25, el patrón de España, como sabemos, Santiago. Vamos a hacer también una lectura pública, si me permite poder anunciarlo, claro, en Barcelona, de la Declaración de Cádiz. O sea, va a ser una concentración muy importante en Barcelona el 25, el día de Santiago, mañana. Y el día 26, al día siguiente, esta gran marcha por la dignidad en Marbella. ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque los españoles de a pie, de cualquier pensamiento, reitero siempre, tenemos que tener la mínima autoestima de gritar unidos democráticamente en contra de una situación absolutamente indigna, injusta, una situación que estamos señalados ya por todos los países, por todo nuestro entorno de Europa, de Occidente, estamos señalados como país indigno, corrupto, ¿verdad? Entonces tenemos una y mil razones para gritar unidos, para pedir la dimisión del presidente del gobierno. Y además pedir a las instituciones europeas, que tienen la obligación formal ya de, ante un hecho extraordinariamente grave que está ocurriendo en Europa, no existe precedente, nada que ver con lo de Hungría o Polonia, nada que ver, un presidente del gobierno que ataca frontalmente a la justicia, a los jueces a diario, al Estado de Derecho, ataca los fundamentos de la democracia, nuestra libertad, los medios libres, etc. Un presidente del gobierno que es el jefe de la corrupción más ignominiosa, rebosante en su familia, en su gobierno, en su partido, señalado ambas termas en la prensa internacional más reputada. El jefe de la mafia lo llamaban en el editorial del Times el año pasado, le llamaban Don Teflón en Gran Bretaña, en el Times, el verano pasado. Y ahora, mes a mes, todos estos meses, estamos recibiendo día sí, día también noticias de todos los medios internacionales destacando a un primer ministro corrupto en España, un primer ministro europeo corrupto hasta las cejas y un primer ministro europeo que ataca frontalmente el rule of law, es decir, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. ¿Qué más necesitamos para salir a la calle? Y ahora
La indignación es tal de todos los españoles que aunque sea verano, aunque sea el mes de julio, calor, 40 grados, tenemos la obligación, y así lo vamos a hacer, de salir en marcha por la dignidad, en esta ocasión en Marbella y el día anterior en Barcelona. Marbella, Barcelona, Amalio, vamos a dar nuevamente las directrices, la hora, el día, Barcelona, mañana, fabuloso día de Santiago, patrón de España, y el domingo día 26 en Marbella. Si yo no tengo ninguna confianza en Europa, desde luego, pero tengo más confianza en la dignidad de los españoles, que parece que la hemos ido perdiendo a lo largo de estos años, pero que en algún momento se nos tiene que volver, ¿no? Tiene que volver a florecer la dignidad de esta nación que siempre la tuvo. Y creo que efectivamente ha llegado el momento, Amalio. Recuérdanos las coordenadas, por favor. Hora y lugar. Bueno, pues mañana día de Santiago, efectivamente hacemos una lectura pública en la Plaza del Rey, en Barcelona, en el barrio gótico, en un sitio absolutamente simbólico donde los reyes católicos recibieron a Colón, no se puede pedir más, y allí será la lectura de la Declaración de Cádiz, que comenzó, como decía antes, al pie del monumento a la Constitución de Cádiz en enero de este año, declaración que abraza, que ratifica, que reafirma los valores democráticos y constitucionales, y nos enseñó ya la propia Constitución de Cádiz y nos enseña nuestra Constitución, que ha sido el fruto más importante de la reconciliación y paz que nos dimos hace ya casi 50 años, y reivindicamos, como digo, los valores democráticos y a su vez denunciamos frontalmente y formalmente, españoles de todos los pensamientos, denunciamos a un presidente del gobierno que ha de dimitir por corrupción y por ataque frontal a la democracia, en modo de golpe de Estado de última generación, por hitos, secuestrando todos los contrapoderes, capturando todo lo que significa la justicia. Su fiscal general del Estado pretende capturar la justicia y menos mal que resiste, pero su fiscal general del Estado condenado y aún así dice que es inocente. Su mujer absolutamente ya procesada, su hermano recientemente condenado, su ministro de confianza más increíble condenado. Es decir, algo insólito en un país democrático, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en Barcelona, en la Plaza del Rey, a las 8 de la tarde, mañana, día de Santiago, y será una lectura pública, en una concentración, digamos, simbólica en esa plaza. No podemos hacerlo más grande por la propia capacidad, pero Barcelona va además a dar noticias importantes en los próximos meses de lo que quiere también convocar, y ahora todavía no lo puedo desvelar. Y al día siguiente, Marbella, a las 8 de la tarde, en el Paseo Marítimo, una gran marcha por la dignidad que pido a todas las personas de todo de Marbella, de Málaga, de todo el entorno, que puedan venir, que puedan secundar en marcha democrática, reivindicando firmemente y gritando todos unidos, porque esto nada tiene que ver con ideologías y con partidos, tiene que ver con salvar nuestra democracia, con salvar nuestra libertad, nuestra ley, nuestro Estado de Derecho, a nuestros jueces, a nuestra Guardia Civil, a nuestra policía, a nuestros fiscales que están dando una batalla sin igual. Tenemos enormes y numerosas razones, Amalio. Muchísimas gracias. Insisto, nuestros seguidores podrán leer en el cuerpo de la noticia pues más datos sobre esta concentración. Y como bien decía Amalio, por Dios, ¿qué importa que sea 26 de agosto? ¿Qué importa que la hermosa Marbella sea para estar en la playa? La nación está en riesgo. Creo que es el momento. Gracias, Amalio. Muchas gracias. Por eso no nos vamos de vacaciones y salimos mes a mes, julio, agosto y mes a mes, defendiendo la democracia en España contra alguien que no merece un minuto más estar en la silla de todos los españoles. Gracias, Amalio de Marichalar. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. De manera muy rápida, porque tenemos la ley de nietos, tenemos un asunto sobre nuevamente la inmigración ilegal, irregular, que el gobierno evidentemente no deja de mentir, y este
este país se va al carajo, señores. Yo solamente quiero apuntar una cosa. Yo soy activista y yo el apoyo de la sociedad civil para mí es fundamental. La sociedad civil hace lo que ningún partido político puede hacer y va mucho más allá. Pero también digo una cosa, a todas las personas que vayan a estas manifestaciones, porque al final sí que tienen ideología y sí que tienen pensamiento político, porque lo tienen, que está muy bien gritar fuera Pedro Sánchez y fuera Pedro Sánchez, pero yo quiero que la gente reflexione una cosa. Pedro Sánchez está en España y se está manteniendo más tiempo, en mi opinión, porque está respaldado por Europa. Y está respaldado por Europa porque el 89% de lo que vota Pedro Sánchez en Europa está respaldado por el Partido Popular. Y lo dejo ahí. Amalio Marichalar es muy buen amigo mío y pues yo además... Qué buenos contactos tiene Calderón pero siempre. la verdad es que... es muy buen amigo mío, pero tengo que decir, pues yo... Y además están haciendo una gran lucha, han ido a Burgos, a Granada, a muchos lugares, Sí, y tienen está todo mi reconocimiento. En Santander fue un éxito, dicho lo cual, en Madrid, todo en mi reconocimiento. Pero hay que decirlo, yo creo que estamos aquí de acuerdo él y yo, que es que no podemos decir Pedro Sánchez es el síntoma, pero no es la enfermedad es el régimen 78. Claro. Hay que hablar claro. Sí, pero no podemos ahora cortar el régimen del 78. Bueno, pero es que si no acabamos con el régimen 78... Sí, pero el domingo a manifestarse. Yo, como he dicho, y ya iremos a lo por que el hace 78. Marichalar tiene todo mi apoyo. Por eso pero el domingo animo a manifestarse. Animo a que vayan, pero no olvidemos que el problema es el 78. Totalmente de acuerdo, pero como de aquí al domingo creo que va a estar fastidiado terminar con el régimen del 78... Vamos a manifestarnos, por favor. Y tengo muchos asuntos, pero yo le he dicho que daba la palabra. Telegráficamente, vamos a ver, no puede haber dignidad con indignación. El que se indigna es porque no conoce las causas de su indignación. El problema no es Pedro Sánchez, el problema es la Constitución del año 78. Y el problema es que no es, como tú dices, María José, sino que ellos se aferran, que esto es como el que está en el mar y le tiras un bloque para que se agarre y flote y lo que hace es irse hacia abajo. Confunden democracia con derechos. Son cosas totalmente diferentes. Pero el domingo, como no nos va a dar tiempo, hoy es viernes, de aquí al domingo... Es que lo van a empeorar. Yo no me veo capaz ni de hacerme un vestido. Así que vamos a manifestarnos, ¿de acuerdo? Vamos con ese cartel informativo, con las coordenadas. La sociedad civil se levanta por España y por la democracia, ni corruptos, ni traidores... Por la dignidad de España, Sánchez, dimisión, marcha por la dignidad en Marbella. Será el 26 de julio a las 20 horas. En fin, señoras y señores, ahí lo tienen, más información, el cuerpo de la noticia en el distrito.es. Miren, la policía calcula que 400.000 solicitantes de la regularización nunca habían vivido en España. A ver, caraduras, trileros, sacamantecas. ¿No decíais que estabais regularizando a esa pobre gente que existe, eh? Y yo la conozco y estoy a favor. Esa pobre gente que trabajan en España en negro y que de esta manera pues va a aflorar la economía y entonces va a haber más cotizaciones y todo va a ser happy flowers. Y es verdad que existen. Caraduras. 40.000 de estas personas han venido aquí por el efecto llamada y no vienen a colaborar con la seguridad social. Vienen a chulearnos y lamentablemente en muchos casos a violar y asesinar. Caraduras, sinvergüenzas, indecentes. Un informe alerta de las violaciones de fronteras y las ambiciones expansivas de Marruecos en España. Un asunto que también le propongo al gran Rafael Palacios, más conocido como Rafa Pal, el rey de Telegram también. Buenas noches. Hola, buenas noches, María José. ¿Qué tal? He colado también de Rondón.
ese dato de la policía de esos 400.000, que no os he dicho 400.000, creo que he hecho 40.000. He hecho 40.000, pues discúlpenme, porque ya me he ido yo subiendo a mí misma y ya, pues claro, se me ha ido. No, 400.000 solicitantes de la regularización nunca han vivido en España. Así que no se trata de estas pobres personas que están siendo explotadas por nacionales en trabajos y que ahora pueden tener su derecho a un contrato de trabajo, que los hay, los conozco y lo apruebo, pero estos 400.000 tíos, fundamentalmente tíos, no han estado en España en su puñetera vida y vienen aquí a chulearnos. Y ahora vamos con el informe de las violaciones de fronteras y las ambiciones expansivas de Marruecos en España. O sea, frente al que tenemos a cuatro patas al presidente del gobierno frente al rey de Marruecos. No hablaré de la posición, que me parece un poco fuerte. Pues en este informe de CEU-CEFAS, que ha publicado Libertad Digital, se está dando una cifra que a mí me parece, la verdad, que bastante corta. Se está hablando de 350.000 inmigrantes que han entrado de forma ilegal en España a través de las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias en las últimas décadas. Sinceramente, solo con lo que está contando Rubén Pulido en estos 10 o 15 últimos años, me parece a mí que esto se queda muy corto. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, ha habido dos cosas que me han llamado la atención de este informe. Uno de ellos es que ha sido dirigido por el catedrático Joaquín Leguina, el expresidente de la Comunidad de Madrid. Exacto. Y uno de los Partido Socialista. Del Partido Socialista Obrero Español, uno de esos versos libres, que desde luego el hecho de que Leguina le hayan encargado este informe, pues, sabéis que él es demógrafo, él se dedica a la estadística, era su profesión antes de político, pues dice bastante de que les están enviando un mensaje a Pedro Sánchez de que todo esto es comprobable. Y en un momento dado de ese informe, denunciando la islamización de Ceuta y Melilla, se habla de que en los últimos años el 80% de los recién nacidos en Ceuta y Melilla llevan nombres árabes, tales como Mohamed. Y esto realmente aquí es donde está el tomate. Bueno, hay muchos tomates, evidentemente. Tenemos vías en nuestros barcos por todos lados. Hay, fugas, y una de ellas es Ceuta y Melilla, que como sabemos, pues es el punto de contención para impedir una invasión marroquí. Ese es el origen de Ceuta y Melilla, que la gente se repase la historia del Imperio Español, de los piratas berberiscos, y cuál es el origen de que Ceuta y Melilla pues sean posesiones, sean parte de España. Y pues a mí me parece que Joaquín Leguina está enviando un mensaje a sus correligionarios del PSOE. E insisto, que no sería lo mismo si este informe lo hubiera, lo hubiera creado a un tipo más bien adscrito al PP o a Vox. Es que es uno de los suyos y desde luego que les está haciendo responsables de lo que pueda pasar, de lo que esté pasando, de esta ola de criminalidad que bien vienes relatando desde diferentes programas ahí en Distrito TV y tú misma, María José. Así es. Así es, Rafael Palacio. Rafa Pal, muchísimas gracias por esta información que servirá para cerrar este último bloque, estos datos que tú has puesto encima de la mesa para nuestros invitados. Rafa Pal, un abrazo enorme, muchas gracias. Un saludo y feliz verano. Feliz verano, querido. Es desalentador todo esto. Una precisión, a Joaquín Leguina le echaron del PSOE. Así fue, claro. No, lo digo porque, como dice uno de los suyos y tal, que a Joaquín Leguina... No, un verso libre, ha dicho Rafa Pal. Le expulsaron del partido. Exacto. Sí, de todas maneras, a mí justo ayer me llegó un informe del gran Alejandro Macarrón, que hace unos informes estadísticos y demográficos considerado de los mejores de España. Y en los estudios que hizo para el CEU y para CEFAS, dice que más de 350.000 inmigrantes han entrado ilegalmente por Canarias, Ceuta y Melilla del 95 a 2025. Es decir, esto es un dato propio de un Estado absolutamente fallido. Y habla de Canarias como que la inmensa mayoría están y acabarán en Canarias, pero sin embargo la fecundidad de España
es solamente de un 0,78 hijos por española en el 2024, con lo cual la incidencia de población tanto en Ceuta, Melilla como Canarias es ya marroquí. No, y espérate en el resto de España. Es que se dan circunstancias tremendas que dirán, bueno, están mezclando churras con merinas, no se vayan a creer. Miren, una noticia, ya no recuerdo exactamente cuándo, Guardia Civil recoge una lancha, una patera con 65 personas, 65 tíos. Que no me pregunten por qué son tíos la gran mayoría, probablemente porque las mujeres o las personas más débiles son los que mueren en el mar, pero las mafias ponen el cazo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que yo voy. Y los traen a Almería. Pues no deberían llevarlos a donde tienen, que es llevarlos de vuelta. ¿Para qué carajo los traen a Almería? ¿La Guardia Civil? Pero no sé si somos conscientes de esta situación. Es que no sé si son conscientes ustedes. Pero esto también está propiciado por el gobierno Sánchez. Pero naturalmente. El gobierno Sánchez está encantado de traer a inmigrantes ilegales porque el censo electoral se les va a dar, se va a abrir en un abanico muy importante para ellos y es lo que están haciendo. O a lo mejor lo que quiere es reventar el sistema. Reventar el sistema y hacer España pues una provincia o un reino taifa porque le importa un bledo España al señor Pedro Sánchez. Entonces la lucha hay una cuestión tiene que ser también mortal. es bastante grave, aparte de esto, que es lo que estáis hablando, que es el papel que juega España, sus relaciones con Marruecos y el tema principal. Y la genuflexión, ¿no? Sí, básicamente porque España adopta unas posiciones muy tajantes respecto a temas como el caso de Palestina, y tenemos aquí el tema del Sáhara frente a Marruecos, que nos debería de dar vergüenza. La traición. La traición de España a la República Árabe Saharaui o al proceso de descolonización que se nos ha encargado Pregúntale a Sánchez. Como potencia descolonizadora. Pregúntale a Sánchez cuando se levante. Me parece incluso mucho más grave que lo que estáis hablando, porque España se ha echado atrás. Perdona, la gravedad de lo que está sucediendo en España con la llegada de esta locura de inmigración ilegal que además no podemos pagar y que además está subiendo el índice de delincuencia. No es permisible que por una carta de un presidente del gobierno se renuncie a un encargo de la ONU sobre la descolonización de un proceso encargado por la ONU, como ha pasado con el tema del Sáhara, y cómo España ha traicionado al Sáhara por intereses particulares de un determinado gobierno, comprometiendo la política tradicional exterior de España de toda su historia. ¿Hablamos de Gibraltar? También, porque también podemos hablar de... También podemos hablar... Entonces, cuidado con esto, porque mientras aquí se rasgan las vestiduras con el tema de Palestina, yo no sé, si yo fuera un saharaui y veo esto, diría, ¿y qué hay de lo mío? Efectivamente, total, que no puedo estar más de acuerdo. Y que no se facilita, Calderón, y nos vamos. Y no se facilita la nacionalidad a los saharauis que han sido españoles, y el Tribunal Supremo lo ha dicho y lo ha ratificado. Pero en todo caso, lo que ha dicho Rafa Pal, hay una cosa muy importante, y que no ha estado hablando de cómo, señores, en Marruecos, que quiere conquistar Ceuta y Melilla. Es decir, es una realidad. Yo ya presupongo que Estados Unidos se lo va a poner en bandeja, Estados Unidos se lo va a dar. Pero yo presupongo que en 10 o 15 años, como mucho, veremos a Ceuta y Melilla que van a ser marroquíes. Y en todo caso, es que ya si vemos lo que está pasando en Ceuta y Melilla, que lo ha comentado Rafa Pal, la inmensa mayoría de las personas que están ahí no son Rodríguez, no son García, son musulmanes, tienen apellidos musulmanes, y Marruecos quiere acabar con todo esto, y efectivamente, como tú lo dices, con Estados Unidos. Cuando Donald Trump está diciendo no os preocupéis, si lo vais a pagar muy caro, se está refiriendo a esto, y el que no lo quiera ver, pues no tiene ojos. Y Canarias va detrás, y el petróleo de Canarias. Efectivamente. En fin, hacemos un alto en el camino. Ya nos gustaría continuar con este asunto. Es muy peligroso, señoras y señores, es muy peligroso. Y yo tengo que incidir, probablemente porque en esta casa me encargo de la crónica negra, y tengo que incidir en el porcentaje de extranjeros, de inmigrantes ilegales en muchos casos, que están cometiendo atrocidades. Quiero recordar a Dolors, quiero recordar a esa mujer de 75 años que en Soses, el sábado pasado, salió a pasear a su perrita. Y un desalmado, un criminal, un marroquí,
de 18 años, la degolló con una botella rota. Dicen los periódicos que era vecino del pueblo. Añadan lo que quieran ustedes. Les llevo a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo y no es, amigos, un hecho aislado. Ustedes y yo sabemos que no es un hecho aislado. Ustedes y yo sabemos que España no ha vivido una situación de brutalidad nunca jamás en la historia. Las redes están llenas de personas que dicen cosas que ya asustan. El gobierno debe actuar porque esto empieza a ser muy peligroso. La gente está harta. La gente tiene miedo. Regresamos enseguida. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto. Spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa. Esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Y en el apartado internacional, señoras y señores, Donald Trump anuncia aranceles de hasta el 12,5
5% a 60 países, entre ellos España. Una noticia que nos comenta Maybor Petit, que analiza para nosotros desde el epicentro de la noticia, desde Nueva York. Buenas noches, Maybor. Buenas noches, María José. Un gran saludo para ti desde acá, desde la Gran Manzana. Bienvenida. El presidente de los Estados Unidos ha desarrollado una nueva estrategia para incrementar los aranceles entre un 10 y un 12.5% para 60 países en base a que ellos no están respetando todo lo que es las leyes de trabajo forzado, es decir, contra el trabajo forzado. Hay aquí una base legal sobre la que el presidente en estos momentos está desarrollando esta nueva política, que es una ley del año 1974, conocida como la 301 Ley de Comercio. Y plantea justamente las prácticas comerciales injustificables, irracionables y discriminatorias. Y aquí se plantea directamente un tema que es importante destacar. El punto es con China. El punto es sobre la violación de los derechos humanos y el abuso indiscriminado que se hace en una región de China, en Xinjiang, con los uigures. Y esto pues ha levantado, por supuesto, una polémica por un lado y agradecimiento por otro, y la Casa Blanca ha señalado que el trabajo forzado ha hecho que muchos países puedan producir a un menor precio y no a un precio competitivo del mercado, con lo cual pues si se respetan estas leyes que evitan que se acepte el trabajo forzado, pues los productos van a entrar en el mercado con una competencia que no sea desleal. Y esto va directamente relacionado con China, pero también con otros países que utilizan a las personas para trabajar como si fueran esclavos y a un pago realmente muy bajo que les permite inundar el mercado con productos de bajo precio, pero también de baja calidad. Muchísimas gracias, Maybor Petit, por esa crónica desde la Gran Manzana. Gracias, muy buenas noches, Maybor. Muy buenas noches, María José. Un saludo. Para toda la audiencia. Un saludo. Es la noticia, efectivamente, una de las noticias internacionales común denominador en todos los diarios. Sí, pero lo que sucede es que no creo que a Donald Trump le esté importando los derechos humanos. Nada más, yo os recomiendo que lean a John Gray, autor de Misa Negra, que explica la política exterior estadounidense, y hablar de que a Trump o al gobierno americano en la geopolítica que interese los derechos humanos, eso no es verdad. Lo que sucede es algo muy claro, es el control geopolítico, la rivalidad, y ahí sí que estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho, entre Estados Unidos y China, de los movimientos que está habiendo en Irán, los movimientos que ha habido en Venezuela. Todo es una cuestión de controlar los recursos naturales, de controlar el petróleo, de controlar las tierras raras, y eso es lo que está moviendo la geopolítica. Por eso es tan importante el estrecho de Hormuz. Y en ese sentido está sucediendo algo que se habló hace unas décadas, que era la trampa de Tucídides, y eso es lo que explica la política estadounidense y por qué Donald Trump pues, quiere controlar todo esto y por qué establece esos aranceles. No es una cuestión de derechos humanos, porque los derechos humanos no se incumplen en primer lugar ni en Occidente, como por ejemplo sucede con el aborto. Vamos a hablar aquí de derechos humanos, que si China cumple o no incumple. Es una lucha geopolítica, es una lucha porque Estados Unidos ve cómo China le pisa los talones. Algunos ya hablan de que incluso lo ha superado, eso ya es un debate que explicaría otra 2 horas y no voy a entrar en eso, pero detrás de todo esto no olvidemos que es la lucha geopolítica, ni derechos humanos ni zarandajas del estilo. Además, de todas maneras, él es insistente porque es la segunda vez que lo intenta, porque fue rechazado por el Tribunal Supremo. Entonces dice, no me lo admitieron, lo vuelvo a presentar, porque eso fue no sé qué, en el 26 además también. Sí, hace nada. Ya hace nada. Y entonces dice, pues lo vuelvo a hacer, pero utilizando legalmente esta otra figura. Esto es muy interesante lo que ha dicho Sonsoles, porque yo también coincido, no a lo mejor en el razonamiento donde llega José Andrés y a las razones que le llevan al mismo, pero coincido en el resultado del análisis que hace. Hay una cosa clara. Estados Unidos puede tener una política exterior deleznable o que nos puede gustar o no gustar, a algunos les gustará, a otros no, pero sin embargo eso no significa que no sea una democracia. En realidad yo creo que ahora mismo es la única democracia real que existe en el mundo con separación de poderes y con principio representativo en los Estados Unidos, y el ejemplo que ha puesto Sonsoles de cómo el Tribunal Supremo es capaz de darle la plana al propio presidente del gobierno de una manera clara sobre una medida es justamente la prueba del 9
viene de esa circunstancia. Estados Unidos es una democracia y además es muy curioso porque donde ha intentado llevar a cabo su política expansionista e imperialista jamás les ha dado el mismo sistema político que tienen ellos. El ejemplo más claro es en la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dedican a implantar oligarquías de partidos en toda la zona occidental y no darles que consiguieran una democracia representativa como la que tiene, porque eso haría incontrolables a esos mismos países. Eso es lo que hace Estados Unidos. Eso no significa que hacia adentro, de puertas adentro, y su régimen político fundacional, además con los padres fundadores, es clarísimo. Es ahora mismo la única república constitucional que existe en el mundo. Pero es una democracia que está enferma, porque la polarización que hay en Estados Unidos... Pero se puede regenerar, aquí está por generar. De que puede haber un riesgo de guerra civil, es decir, tú comparas lo que sucede en Texas y Nueva York y estamos ante dos lugares totalmente distintos. Pero fíjate tú qué sistema institucional tan fuerte que tiene hasta Donald Trump de presidente y no se va todo el carajo. Y la sociedad norteamericana que tiene, quiero decir, es un sistema institucional muy fuerte que está basado en el contrapeso de los poderes, en la independencia judicial y en el principio representativo. Desde luego, sí, por supuesto, mejorable. Pero... y además puede que sea que haya degenerado y se puede regenerar. Aquí está todavía por generar. Es que la clave está, y yo opino como tú en todo esto, de cómo al final el sistema que hay pues es verdaderamente representativo. Pero la democracia americana, yo creo que ahora mismo se encuentra muy degenerada, hay una polarización muy grande, hay una corrupción, hay unas oligarquías. De hecho, incluso ellos mismos, en el propio sistema norteamericano, muchas veces reconocen el bipartisan, es decir, cómo esa tendencia de si voto republicano, voto demócrata, voto demócrata, cuando antes no se estaba estableciendo así. Es decir, dinámicas partidistas de la oligarquía de partidos no son se está trasladando al sistema americano. Pero y es muy criticado. Eso es muy diferente, eso es evidente. Porque los partidos políticos allí no tienen el mismo papel que tenemos aquí. Ahí son solo plataformas de promoción de un determinado candidato que desaparecen entre elección y elección. No están subvencionados. Desde luego, pero en Estados Unidos mismo se está criticando de que esas dinámicas europeas se están trasladando al modelo americano. Por eso digo que hay que hacer una verdadera regeneración democrática, pero volviendo al tema de los aranceles, que no se olviden. Es decir, no, de derechos humanos de derechos humanos no importan nada, no porque Trump ni sea ni bueno ni malo, sino porque en la geopolítica los derechos humanos, salvo aquellos que crean en el liberalismo, que es una ideología en relación con las relaciones internacionales, lo que impera es el realismo político. Y el realismo político se basa en el poder, se basa en la soberanía y ya está. Nos tenemos que ir, mis queridos amigos y amigas. Pero les recuerdo, sabemos que el régimen de 78 y todo esto, pero de aquí al domingo no nos va a dar tiempo a hacer nada. Creo que no. Así que por algún momento habrá que empezar. Habrá que empezar. Ya empezamos el lunes. Hay que empezar ayer. Pero de momento el domingo a la manifestación. Si es que a mí es que no se me ocurre, o si es que no nos da tiempo a otra cosa. Venga, vamos a recordar, por favor, el cartel informativo de esa manifestación en la bellísima, hermosísima Marbella, 26 de julio, a las 8 de la noche, España, por la democracia, ni corruptos ni traidores. Nos quedamos sin gobierno, sin nada. No, o sea, el Congreso se queda vacío. Podría ser una bonita forma de empezar de nuevo, ¿se imaginan, señoras y señores? Decía Amalio de Marichalar, ¿verdad? Invocaba a Europa. Pedro Manuel. Europa es se micciona, quería decir Calderón. Europa es la reunión burocrática de las oligarquías de partidos que hay en toda Europa y en consecuencia tampoco hay democracia. En definitiva, Europa no va a hacer nada, así que lo que no hagamos nosotros. De momento ahí está esa manifestación. No digo más. ¿Habría que hacer más? Sí. Pero me voy a callar porque es delito. Nos vamos. José Andrés Calderón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Manuel González. Sonsoles Palacio, un enorme placer. Señoras, señores, gracias por acompañarnos. Para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Y el próximo lunes aquí estará, como es habitual, para otra semana soberbia de televisión, Jesús Ángel Rojo, que naturalmente está ya en Marbella, como no puede ser de otra manera. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana.